es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor, diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Vamos a explicar de manera rápida algunas generalidades de este lenguaje de programación PHP. PHP es un lenguaje del lado del servidor, así que tenemos que tener montado en nuestra computadora un servidor que interprete código PHP. Como hemos instalado SAN, vamos a echar a correr el módulo de Apache haciendo clic en el botón Start. Necesitamos además de ello tener nuestro código dentro de la carpeta en el disco local C, la carpeta SAN y la carpeta htdocs. Podemos escribir directamente aquí nuestro archivo PHP o si deseamos podemos también crear una carpeta. En este caso yo voy a crear una carpeta que le voy a poner de nombre la carpeta PHP y dentro de esta carpeta PHP voy a empezar a escribir pues todo mi código PHP para probarlo y ejecutarlo. En este caso, como hemos instalado nuestro editor de código Sublime Text, vamos a trabajar con Sublime Text. Me voy a ubicar en Sublime Text, voy a hacer clic en la opción File, vamos a seleccionar Open Folder, vamos a ir a la carpeta dentro del disco local C, SAN, htdocs y vamos a abrir nuestra carpeta que hemos creado, en este caso PHP. Vamos a crear inicialmente un archivo, voy a hacer clic derecho, New File y vamos a empezar a trabajar. Inicialmente le voy a poner un nombre a nuestro archivo. Le vamos a poner, por ejemplo, ejemplo1.php al archivo. Voy a presionar control más S para guardar y ahora ya nuestro archivo nos aparece en la parte de nuestro explorador de Sublime. Vamos entonces a escribir código PHP, vamos a escribir PHP control más espacio para que se nos genere las etiquetas que indican que vamos a escribir código PHP e inicialmente vamos a programación orientada a objeto. Voy a declarar dos variables. La primera variable, nombre, no es necesario indicarle el tipo de datos, simplemente le vamos a asignar un valor. Por ejemplo, le voy a poner Carlos. Al indicarle esa cadena de texto Carlos, PHP va a especificar que es un tipo de dato string en este caso. Voy a declarar una segunda variable que se va a llamar estatura y como la estatura es un número no va a ser necesario ponerle entre apóstrofos, simplemente le vamos a poner 1.70. Vamos entonces debajo a utilizar la instrucción echo, le vamos a poner, vamos a imprimir inicialmente el nombre, después lo voy a concatenar con una cadena de texto fija, que en este caso es mide, y después le voy a concatenar con la variable estatura. Y al final vamos a concatenar con, en este caso, la cadena de texto fijo mt. Vamos a poner un punto y coma al final. Si nos fijamos por cada línea de código en PHP, siempre le estamos poniendo un punto y coma al final. Para concatenar estamos revisando que estamos utilizando el punto. Y con echo simplemente pues vamos a imprimir la siguiente cadena de texto en la página. Vamos a guardar hasta ahí con control S. Y si ahora nos ubicamos en nuestro navegador localhost 2.8080, que es el puerto que estoy trabajando con Apache, /php nos va a aparecer pues todo nuestro directorio. En este caso solamente tenemos nuestro archivo ejemplo1.php. Vamos a hacer clic y vamos a ver que la función echo nos está devolviendo el nombre que le hemos puesto, más la cadena fija mide, más cuál es la estatura, más la cadena fija nuevamente mt. Esto lo estamos haciendo de manera estructural. Vamos a trabajar ahora pues con programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, POO u OOP por sus siglas en inglés, es un paradigma de programación. Como tal, nos enseña un método que está probado y estudiado, el cual se basa en las interacciones de objetos para resolver las necesidades de un sistema informático. La programación orientada a objetos, uno de sus primeros elementos son las clases. Las clases son los modelos sobre los cuales se construirán nuestros objetos. Son como el esqueleto que van a indicar de qué manera vamos a construir los objetos. Tenemos también las propiedades que son las características intrínsecas del objeto. Estas se representan a modo de variables, solo que técnicamente pasan a denominarse propiedades. Tenemos también los métodos, que son funciones, solo que técnicamente se denominan métodos y representan acciones propias que puede realizar el objeto. ¿Y qué son los objetos? Podemos decir que una clase es el razonamiento abstracto de un objeto, mientras que el objeto es su materialización. Vamos a crear un ejemplo completo de programación orientada a objetos en PHP. Nos ubicamos entonces en Sublime Text y vamos a empezar a crear nuestra clase. Voy a hacer clic derecho sobre la carpeta PHP, nuevo archivo. Y vamos a ponerle un nombre a nuestro archivo. Como voy a crear una clase, para indicar las características o las propiedades de una persona, le voy a poner de nombre a la clase, en este caso persona.php la extensión. Control más S para guardar. Y ya tenemos aquí en la parte de nuestro explorador, pues la clase persona. Vamos a borrar, vamos a indicarle que vamos a especificar código PHP. Escribimos PHP control más barra espaciadora y empezamos a escribir aquí nuestro código. Como va a ser una clase, voy a utilizar la palabra reservada, en este caso class, más el nombre de la clase. Y la clase se va a llamar persona.
voy a abrir y cerrar llaves y todo el código, es decir, las propiedades y los métodos de la clase persona van a estar dentro de las llaves. Inicialmente voy a declarar dos propiedades, que recordemos que las propiedades no son más que variables. Así que empezamos con la primera propiedad, que va a ser pública, y se va a llamar en este caso nombre. Y la segunda propiedad, que también va a ser pública, se va a llamar estatura. Ya tenemos las dos propiedades, vamos a declarar un solo método. En este caso el método también va a ser público para poder hacer referencia desde otro archivo PHP. Y recordemos que los métodos no son más que funciones. En este caso le voy a poner un nombre a la función y se va a llamar mostrar. Vamos a abrir y cerrar llaves. Y aquí vamos a empezar a escribir el código fuente de este método mostrar. Cuando llamen a esta función mostrar, vamos a imprimir lo siguiente. Voy a decir, de esta clase utilizo la palabra this. De esta clase voy a mostrar la propiedad nombre. Voy a concatenar, en este caso, al igual que hice en el ejemplo anterior, mide, voy a concatenar nuevamente, hago referencia a la propiedad, en este caso estatura, y nuevamente voy a concatenar con la cadena fija mt. Y no nos olvidemos del punto y coma por cada línea de código PHP que escribimos. Vamos entonces a hacer referencia a nuestra clase. Voy a regresar a nuestro archivo ejemplo1.php, vamos a borrar todo este código que hemos ingresado y vamos a probar aquí que nuestra clase funcione correctamente. Inicialmente entonces voy a crear el objeto, pero antes de crear el objeto voy a decir que voy a necesitar la clase persona. Entonces voy a hacer un require y entre apóstrofos voy a indicar el archivo que voy a requerir, en este caso la clase persona. No le indico ninguna carpeta porque está a la misma altura que nuestro archivo ejemplo1.php. Debajo entonces voy a crear mi objeto. El primer objeto que voy a crear va a ser persona1 y voy a hacer una instancia a la clase persona. ¿Por qué le pongo persona aquí? Porque recordemos que hemos creado la clase que se llama persona. Listo, ya creé mi primer objeto. Ahora sí voy a indicarle a mi primer objeto que se llama persona1, voy a llamar a su propiedad nombre y le voy a indicar un valor. En este caso le voy a indicar el nombre John. Nuevamente voy a llamar a mi objeto persona1 y le voy a indicar una estatura. Vamos a ponerle de estatura 1.68. Listo, vamos a probar si funciona correctamente. Y recordemos que hemos agregado un método nosotros en la clase que es, en este caso, el método mostrar. Entonces voy a llamar al método mostrar. Nuevamente persona1. Vamos a llamar al método mostrar. Simplemente hasta ahí, vamos a guardar con control S, voy a regresar a mi navegador, vamos a actualizar y vamos a ver que ya nos aparece el nombre que le hemos especificado al objeto más la estatura que le hemos indicado al objeto, en este caso persona1. No solamente puedo crear un objeto y hacer referencia a la clase, si quiero puedo crear un segundo objeto, por ejemplo le voy a poner persona2, creo la instancia del objeto, new persona y le indicamos también los mismos valores. Vamos a copiar lo que está aquí arriba. Y vamos a ponerle, por ejemplo, en nombre, Henry, y en estatura le vamos a poner 1.69. Pero recordemos que ya no es persona 1, sino aquí es persona 2, y vamos a llamar al método mostrar, pero de la persona 2, de la instancia persona 2 que hemos creado del objeto. Vamos a guardar hasta ahí, voy a regresar al navegador, vamos a actualizar, y nos aparece ya pues los dos objetos, pero vamos a ponerle aquí, entre persona y persona, le voy a poner un BR para realizar un salto de línea en este caso. De esa manera. Y actualizamos ahora y ya revisamos que tenemos la persona 1 y la persona 2, que hacen la instancia a la clase persona.